Buenas noches, vamos a continuar con un video más. Vamos a ver en esta ocasión los ángulos entre paralelas, ¿ya? Aquí vamos a explicar. Aquí tenemos una línea y otra línea que son paralelas, y aquí vamos a dibujar una línea que corta ambas paralelas, ¿no? Que cruza entre ambas paralelas, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es buscar cada uno de los ángulos y ver su comportamiento de cada uno de los ángulos, ¿ya? Tenemos diferentes ángulos, diferentes tipos de ángulos. Entonces vamos a comenzar enumerando los ángulos, ¿ya? Vamos a decir que este ángulo va a ser el 1, este va a ser el 2, este va a ser el 3, este el 4, este el 5, el 6, el 7 y el 8. Ya, vamos a tener 8 ángulos. Bueno, vamos a comenzar con los ángulos correspondientes, ¿ya? Vamos a comenzar acá lo vamos a anotar. Ángulos correspondientes. Ya, ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son los ángulos que son iguales. En este caso van a ser correspondientes estos ángulos. El ángulo de aquí va a ser correspondiente con el ángulo de acá. El ángulo de aquí va a ser correspondiente con el ángulo 8. El ángulo 3 va a ser correspondiente con el ángulo 6. El ángulo 2 va a ser correspondiente con el ángulo 7. ¿Ya? ¿Por qué son correspondientes? ¿Por qué son iguales? Porque tienen la misma abertura, ¿ya? Entonces vamos a comenzar, vamos a anotar entonces que el ángulo 1 va a ser correspondiente con el ángulo 5, el ángulo 1 con el ángulo 5. Luego tenemos el ángulo 2 con el ángulo 6, van a ser correspondientes. ¿Por qué? Porque son los mismos ángulos, tienen la misma abertura, ¿no? Si nos podemos fijar aquí, esta misma abertura se repite acá, lo mismo acá y acá, ¿no? Entonces, por eso son correspondientes, son ángulos iguales, se llaman correspondientes. Luego tenemos que el ángulo 4 va a ser correspondiente con 5. Y por último nos falta el ángulo, nos falta el ángulo 1 con el 5, el 2 con el 6, era el 4 con el 8, perdón, el ángulo 4 con el 8, y ahora el ángulo 3 con el 7, ¿ya? Estos ángulos van a ser correspondientes, ¿ya? Ahora vamos a pasar a los ángulos opuestos por el vértice. Ya, vamos a pasar a los ángulos opuestos por el vértice. Aquí ya tenemos los ángulos correspondientes. Aquí vamos a ver los ángulos opuestos por el vértice. Ya, aquí los ángulos opuestos por el vértice son los que están al frente, ¿ya? Entonces, este ángulo con este ángulo van a ser opuestos por el vértice, y al ser opuestos por el vértice son iguales. Este ángulo con este ángulo son opuestos, están al frente. Aquí lo mismo, están al frente y van a ser iguales. Entonces lo vamos a anotar. El 1 con el 3 es opuesto por el vértice, son iguales. El 4 con el 2 es opuesto por el vértice, son iguales. Luego tenemos el 5 con el 7, y por último tenemos el 6 con el 8. ¿Ya? Entonces esos son los ángulos opuestos por el vértice, y vamos a ver enseguida los siguientes ángulos. Luego tenemos los ángulos alternos internos, vamos a verlos por acá. Ángulos alternos internos. Ya.
Aquí los ángulos alternos internos van a ser los de acá. Van a ser, vamos a ver cómo son, nos dice alternos internos, vamos a ver los ángulos que están dentro de las paralelas, ¿ya? Que son el 4, el 3, el 5 y el 6. ¿Ya? Los ángulos alternos internos van a ser en esta ocasión el 4 y el 6, ¿ya? Van a tener la misma medida, ¿ya? Y el 5 y el 3 van a ser igual ángulos alternos internos, ¿ya? Entonces vamos a anotar el 4 y el 6 son ángulos alternos internos, y el 3 con el 5 son ángulos alternos internos, ¿ya? Quiere decir que el 4 con el 6 tienen la misma medida. El 5 con el 3 van a tener la misma medida por ser alternos internos, ¿ya? Y por último vamos a ver los ángulos alternos externos. Ya. En esta ocasión, los ángulos alternos externos van a ser los que están fuera de las paralelas. Nos vamos a centrar en ellos. Van a ser, es decir, el ángulo 1, 2, el 7 y el 8. ¿Ya? Y aquí los ángulos alternos externos van a ser el 1 con el 7 y el 2 con el 8. Entonces los anotamos. Ángulos alternos externos van a ser el 1 con el 7 y el 2 con el 8. ¿Ya? Eso quiere decir que el ángulo 1 es ángulo alterno externo con el 7, y eso quiere decir que van a tener la misma medida, van a tener la misma medida, la misma apertura su ángulo, ¿no? Y acá el 2 con el 8 igual van a tener la misma apertura. Entonces aquí en conclusión, todos estos ángulos son iguales, tienen diferentes nombres, ¿no? Tienen ángulos correspondientes. Luego tenemos los opuestos por el vértice, los alternos internos y los alternos externos. Ya. Con esta información nos va a servir para resolver ejercicios cuando tengamos estas formas, ¿no? Estas figuras, cuando tengamos líneas paralelas y una línea que divide esas líneas paralelas, ¿no? O cuando tengamos cualquier figura, porque podemos encontrar ángulos opuestos por el vértice, y nos va a ayudar, porque si tenemos un ángulo y vemos que está opuesto por el vértice, sin necesidad de calcularlo vamos a saber que es el mismo ángulo, ¿no? Entonces espero que les sirva esta información, espero que les sirva este video, y nos veremos en una próxima ocasión.